Pres- Empiezo, Listo. empiezo. Adelante. Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo organizada por la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia AC. Mi nombre es Jacqueline Pérez y pues soy la coordinadora académica de esta sociedad. Agradezco profundamente a todas las personas que se han conectado, a nuestros miembros, a quienes hoy nos acompañan, que todavía no nos conocían. Les agradezco haber aceptado nuestra invitación y estar en este espacio creado con el objetivo de promover la actualización, el diálogo y la reflexión dentro del campo de la psicología basada en evidencia. El día de hoy tenemos una masterclass muy especial titulada Más allá del riesgo suicida, teorías contemporáneas y una mirada crítica al sufrimiento. Tenemos esta noche al psicólogo Edgardo Flores, quien nos acompaña compartiendo con nosotros una perspectiva amplia sobre las teorías contemporáneas para comprender el riesgo suicida, la mirada epistemológica de la suicidología crítica y la importancia del contexto y la salud social en la comprensión del sufrimiento humano. Edgardo, buenas noches. Esta noche es tuya, por favor, ilumínanos con tu sabiduría. Demasiada responsabilidad. No, pero la asumo tantito. Buenas noches a todos Gracias. y a todas. Bienvenidos y bienvenidas pues a este espacio que pues hemos creado con mucho cariño desde la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia, porque justamente, ¿no? Estamos a pues prácticamente un mes de entrar precisamente al mes que se dedica o se orienta a la prevención del suicidio. Y pues evidentemente no sería únicamente septiembre el único mes que deberíamos destinar para hablar del tema. Tendríamos que hablarlo esto todo el tiempo, pero pues evidentemente es importante abrir este tipo de espacios. El día de hoy les voy a, primero, antes de empezar de lleno con la presentación y demás, explicarles tantito cuál es el objetivo de esta charla. El objetivo de esta charla es que podamos, en primer lugar, sí, conocer las tres principales teorías contemporáneas que abordan y comprenden el riesgo suicida, pero de manera muy personal y muy particular, les quiero compartir la visión epistemológica que tiene la suicidología crítica, que si bien hay que plantearlo, no tiene el mismo modelo de análisis científico desde los modelos basados en evidencia en psicología, sino que vamos a tomar una mirada que va a tomar otros enfoques, otros modelos. Les voy a poner una curiosidad y que poco a poco vamos a ir respondiendo. Cuando alguien de repente me ha presentado, les presento al suicidólogo Edgardo Flores, yo siempre les digo, no soy suicidólogo. ¿Por qué? Porque para poder serlo tendría que tener conocimientos de psicología, de antropología, de sociología, de medicina, de bioética, de teología incluso, para poder entonces ostentar un título tan pesado como el de suicidólogo. Yo siempre digo, yo solo soy un estudiante permanente del riesgo suicida y comparto lo poco o mucho que sé. Pues bien, dicho esto, me permito compartir entonces la presentación para que podamos tener un eje. Les invito muchísimo a que si tienen dudas, preguntas, que las vayan anotando, porque pues obviamente la intención es que al final podamos evidentemente tener ese espacio de diálogo, de intercambio, de análisis, de comprensión, que nos permita precisamente hacer eso, ciencia, porque al final de cuentas la ciencia se construye en el diálogo. Ciencia no es únicamente lo que ocurre en los artículos científicos, sino es lo que ocurre también en el día a día, en el trabajo de cada uno y de cada una de ustedes. Muy bien, entonces ya vemos la presentación. Indíquenme por favor si ya se puede ver, para que entonces ahora Está así cargando. arranquemos oficialmente. Bien, vamos entonces a... Ahora sí ya se ve. Ok. Usted me dice cuando ya se vea. Para que... Excelente. Comprender el riesgo suicida. Vamos a hacer un caminar a lo largo de lo que hoy les vengo a mostrar, les vengo a compartir, para comprender precisamente lo que es la condición de riesgo suicida. Sabemos hoy que la psicología basada en evidencia, la psicología científica per se, toma la conducta como el objeto de estudio.
Entonces, desde la mirada introductoria, en la que les voy a explicar un poquito estos modelos más actualizados que hay, evidentemente lo que se busca es entender esa conducta desde los procesos psicológicos, lo que en el conductismo llamamos conductas privadas. Y cómo estos marcos teóricos nos van a permitir comprender eso. Pero justamente es ahí donde van a surgir muchísimas preguntas. Hay que tener muy en claro que afortunadamente, a lo largo del proceso histórico de la comprensión del suicidio, han quedado poco a poco, pero no se han erradicado, y eso hay que ponerlo sobre la mesa, no como un objeto de señalar que siga ocurriendo, sino como una invitación a reflexionar de que todavía seguimos permeados de cómo se ha concebido el suicidio en nuestra historia. Sin caer ahorita en un recuento histórico, les puedo decir algunas de las cosas que históricamente han afirmado que es el suicidio. Por ejemplo, hay personas que han dicho que es producto de un trastorno. Hoy ya sabemos, precisamente gracias a estas miradas actualizadas, que el trastorno, que incluso la palabra trastorno, los modelos actuales de basados en evidencia, lo cuestionamos tantito, pero bueno, lo utilizamos porque es un marco común que todos y todas podemos entender. El trastorno no es en sí la causa ni el origen de la condición de riesgo suicida, sino que sería, en este caso o en esta propuesta tradicional, un factor de riesgo que contribuye a que aparezca la condición. ¿Por qué es importante hacer esta acotación histórica? Porque si se dan cuenta, hace algunos años atrás se creía que atendiendo la condición de depresión, que era habitualmente la que se asocia al riesgo suicida, ya se estaba atendiendo la condición de riesgo. Hoy sabemos que puedes atender la depresión y no estar atendiendo la condición de riesgo suicida, porque al final de cuentas, ¿no?, la condición de riesgo no es un componente descriptivo de la condición. Es decir, no es un síntoma de la depresión, sino es un componente, un factor de riesgo. Otros elementos, por ejemplo, morales, habló de que era una enfermedad, habló de que son cuestiones muy internas. Fíjense, uno que todavía sigo viendo que se utiliza es la propuesta que hizo en su momento Emil Durkheim. Emil Durkheim hizo una propuesta donde hablaba de que existían diferentes tipos de suicidio. Es importante, sí, poner a Durkheim en nuestro marco histórico porque nos permite comprender que fue uno de los primeros que sacó de la parte médica el tema de la comprensión del riesgo suicida, porque fue el primero que dijo, oiga, hay un componente social. Pero es una realidad que hoy la propuesta de Durkheim ya no se utiliza como un elemento explicativo del comportamiento suicida. ¿A dónde voy con todo esto? Al final de cuentas, tenemos que tener muy en claro que hoy contamos con teorías robustas y con tratamientos que han demostrado eficacia. Tratamientos que, me atrevo a decirlo así, salvan vidas. En el día a día, precisamente en aplicación, recordemos que cuando hablamos de psicoterapia basada en evidencia, estamos hablando de la tecnología que se ha desarrollado desde la ciencia. Es decir, la ciencia lo que hace es entender el comportamiento, analizar variables, y la psicoterapia es la tecnología, la aplicación de esos principios que se van encontrando en esas teorías. Entonces, por ejemplo, una herramienta, una técnica, una tecnología que ha demostrado muchísima evidencia, evidentemente es una que creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, es la DBT, de Marshall Linehan. Sin embargo, fíjense, ahorita quiero les platique de los modelos contemporáneos, se van a dar cuenta que la propuesta de intervención de Marshall Linehan no está considerada dentro de los modelos contemporáneos de comprensión del riesgo suicida. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de una teoría, ¿no?, cuando ponemos sobre la mesa el concepto de teoría, una teoría es una simplificación. ¿Qué quiere decir esto de que es una simplificación? Cuando tomamos un marco teórico, en este caso la psicología, sabemos que la simplificación que vamos a tomar es observar la conducta. A nosotros como psicólogos y psicólogas, que somos la gran mayoría de los que estamos aquí, nos interesa la conducta. A la medicina le interesan los componentes orgánicos que hay alrededor de esto. A la sociología le interesará otros elementos. Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de que una teoría no es una explicación
que aborde por completo cualquier fenómeno. Vamos a imaginar una alegoría. Es como si yo estuviera en un edificio y este edificio tuviera varias ventanas y cada una de estas ventanas observa el paisaje que está hacia afuera desde diferentes ángulos. Todas las personas estamos en diferentes ventanas viendo exactamente hacia afuera, pero probablemente estamos observando diferentes cosas. No sé si muchos de los que estamos acá, recordarán la historia de los 5 sabios y el elefante, los 5 ciegos sabios y el elefante, en donde justamente se planteaba precisamente esta propuesta, diferentes visiones de una misma realidad. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en claro cuando hablamos de la comprensión del riesgo suicida. Muchas veces, quienes trabajamos en el ámbito clínico, en el ámbito psicoterapéutico, vamos a tomar, evidentemente, los modelos bajo los cuales nos ayudan a entender las características psicológicas, la conducta, el comportamiento de la persona que tenemos en el ámbito clínico, pero aquí es donde entra la pregunta incómoda. ¿Realmente esa visión alcanza por completo a explicar por qué la persona presenta la condición de riesgo? Porque muchos de estos modelos, que ahorita les voy a explicar, por supuesto, muchos de estos modelos lo que van a hacer es justamente hablarnos de los componentes precisamente psicológicos que están implicados cuando la condición de riesgo ya está presente. Pero aquí lo que hace precisamente este cuestionamiento es plantearnos, pero ¿qué hizo que aparezcan estos componentes? Entonces, toda teoría va a iluminar una parte de esta realidad, pero ninguna ilumina la realidad completa. Y eso es algo que es importante porque hoy, y lo pongo igual en un sentido crítico reflexivo, que es lo que vamos a intentar el día de hoy, muchas veces se ondea la bandera de basado en evidencia como si fuera la verdad o la única verdad. Cuando aquí la invitación está siendo, sí, claro, han demostrado evidencia, han demostrado un marco que evidentemente puede ser aplicado, pero que no olvidemos que lo basado en evidencia también tiene otros 2 componentes. La capacidad y habilidad de la persona que aplica el modelo y el contexto donde se aplica. Eso es lo que hace que algo sea realmente basado en evidencia. Claro, quizás lo que de repente nos llega a faltar es precisamente el documentar esas aplicaciones para precisamente generar este diálogo, este discurso, esta evolución que toda ciencia necesita. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que el progreso científico va a requerir revisar no solo estas respuestas que hemos encontrado, sino preguntarnos qué pregunta se hizo para llegar a ese resultado. Porque podemos tener un resultado de entender que la desesperanza es un componente clave para la comprensión del riesgo suicida desde muchos modelos. Muchos modelos coinciden en que la desesperanza es un componente clave para la comprensión del riesgo suicida. Pero aquí, justamente, aquí es donde les digo, la invitación es a movernos tantito, es a preguntarnos muchas cosas. Les pongo 2 de ellas. Es, ¿qué hizo que la persona llegara a ese punto de desesperanza? Es decir, ¿solo fue el componente individual? ¿Es la persona carente de funciones ejecutivas, de elementos psicológicos que llevó a que se presente? O incluso vamos a movernos tantito a la explicación de desregulación interna que lo llevó. A ver, claro que podemos tomar estas explicaciones, pero aquí es donde entra justamente lo que les estoy planteando. Esa explicación no va a mostrar por completo esta realidad, sino nos debe llevar a preguntarnos, ¿desde dónde hizo la pregunta la persona que dio esta respuesta? Eso es ciencia. ¿Por qué estamos actualmente centrados únicamente en componentes psicológicos internos de la persona en condición de riesgo? Porque evidentemente la ciencia estaba muy interesada en lograr eso. Y era importante hacerlo, por supuesto. Era necesario que podamos tener este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva precisamente a entender la diferencia entre mecanismos y condiciones.
Los mecanismos son los elementos que hoy, gracias a tres teorías, que aquí lo pueden ver en esta matriz, la teoría interpersonal de Joyner, es una teoría bellísima, la teoría motivacional evolutiva de O'Connor y la teoría de los tres pasos, que es una teoría más reciente porque ha sido de las últimas 2015, ¿no? Que se han presentado para explicar, ¿no?, estos mecanismos psicológicos de la condición de riesgo. Y volvemos a este planteamiento que les voy diciendo. Es una explicación desde una mirada de los mecanismos psicológicos. Es decir, vamos a explicar rápidamente, si no las conocían, se las presento. Son las tres teorías contemporáneas que más evidencia han encontrado y demostrado para explicar y comprender la conducta y el comportamiento suicida. Por ejemplo, Joyner, ¿no?, que por cierto, él justamente toda esta teoría la redacta en un libro que se llama ¿Por qué las personas piensan en morir?, nada más que está en inglés, ¿no? Justamente él habla de tres elementos, tres mecanismos psicológicos que para él son claves, porque algo que tienen de característica estas teorías es que se centraron en tratar de entender qué es lo que hace que de la ideación se brinque al intento. Porque cuando tomamos estos modelos, que son los que habitualmente se divulgan, ¿no?, cuando hablan de factores de riesgo, factores de protección, cuando hablan de factores desencadenantes, lo explican todo desde estos componentes, ¿no?, estructurales que hay, pero quizás no se centran precisamente en entender que explicar estos componentes no nos habla nunca de cuál es aquel elemento que puede de alguna manera influir para que de la ideación se transforme en el intento. Que por cierto, aquí hago una acotación. Hasta el momento no existe ninguna teoría que nos permita predecir un intento. Es decir, tenemos componentes cada vez más avanzados que nos llevan, pues de alguna manera, vamos a plantearlo así, a plantear una alta posibilidad, un alto riesgo de que una persona puede llegar al intento por ciertas características que se han estudiado, ciertos componentes que hay alrededor, pero ninguna nos ayuda a predecir. Estas teorías hablan precisamente de este componente. Joyner nos habla de que uno de estos componentes, de uno de estos mecanismos psicológicos es la pertenencia frustrada. La persona se siente excluida. La persona no se siente parte de un entorno familiar, de un entorno social, no se siente partícipe de su entorno comunitario, de lo que fuese. Y ojo, aquí hay que tomar en cuenta que se centran precisamente en entender que esto es algo de la persona. Porque uno puede decirle, no, claro, formas parte de la familia, pero la persona puede tener de manera personal esta pertenencia frustrada. Esta pertenencia frustrada, acompañada de la percepción de ser una carga, es decir, soy alguien que no aporta, soy alguien que estorba, soy alguien que siempre lastima, soy alguien que siempre tiene que estar recibiendo apoyo de otras personas, esta percepción de ser carga, configuran, desde la propuesta de Joyner, lo que sería entonces ese marco de malestar que entonces activa esta ideación, este espectro de riesgo. Sin embargo, Joyner plantea algo. Lo que va a delimitar entre que una persona se mantenga en el estado crónico, que sería la ideación, incluso planeación, pero en estado crónico, y que no llegue al intento, es la capacidad adquirida. Es adquirir esa capacidad para poder llevar a cabo ese acto. Y aquí nos podemos llegar a preguntar, bueno, pero ¿cómo se adquiere esa capacidad? Por eso, algunos autores, entre varios, han destacado que las conductas autolesivas, aunque no tengan intención de suicidio, formarían parte de este mecanismo de capacidad adquirida, porque, pues de alguna manera, va impactando en un componente que es habitual, que prácticamente todos los seres vivos tenemos, que es la orientación hacia la vida. Tenemos, ¿no?,
desde un componentes internos y aprendidos, claro está, el miedo al dolor, el miedo a la muerte. Y esto funge como un factor de protección. Pero una persona que está expuesta a entornos de violencia, a una persona que vivió una situación que le produjo trauma complejo, una persona que ha estado constantemente expuesta a elementos en donde hay una total desensibilización a conductas autolesivas, va desde la propuesta de Joyner adquiriendo esta capacidad. Y ese se convierte en un elemento que hace que la persona pueda pasar de este marco de ideación al marco del intento. La teoría motivacional evolutiva de O'Connor plantea otros mecanismos que cuando tú las analizas a profundidad son mecanismos muy similares, pero que al final de cuentas cada uno de ellos tiene ciertos elementos que van aportando precisamente a la comprensión de la condición de riesgo. O'Connor dice, un primer elemento, un primer mecanismo es la sensación que la persona siente de derrota. Todo me sale mal, todo, por más que lo intento, siempre fracaso, soy el culpable de todo lo considerado negativo que ocurre a mi alrededor. O sea, por más que me esfuerzo, no sirve de absolutamente nada. Aparece un segundo mecanismo desde la propuesta de O'Connor, el atrapamiento, es decir, en otros conceptos, la desesperanza. Es decir, ya no hay alternativas, ya intenté esto, ya intenté lo otro, ya me dijeron que si realizo ejercicio, coloreo mandalitas, abrazo arbolitos, voy a sentirme bien. Ya lo intenté y me sigo sintiendo un popó. No hay un cambio, me siento derrotado, estoy atrapado, no hay salida, no hay alternativas. Me dicen que todo es mi decisión, que todo está en mi mente. Vean cómo estos componentes culturales, me estoy adelantando tantito, ¿no? Pero vean cómo todos estos componentes culturales también empiezan a influir, porque no solamente es, no, échale ganas, ponle tu parte. La persona está inmersa en un elemento en donde se percibe atrapada. Y entonces, ahí es donde paulatinamente empieza a mostrarse estos elementos donde se da esta secuencia: derrota, humillación, atrapamiento, y entonces no hay salida, y esto genera que la persona se exponga a estos medios. Por eso, fíjense, hago un paréntesis, vean cómo muchas cosas empiezan, cuando empezamos a ver este ecosistema, empiezan a tener sentido. Por eso, quienes trabajamos con la comunicación, con la narrativa, insistimos en que nunca mencionemos el método, porque mencionar el método es una exposición, es un modelaje que puede contribuir a que entonces la persona encuentre estos elementos para la acción. Las alegorías, apologías del suicidio que de repente tenemos en videos, en narrativas cotidianas también. Por eso somos, de repente, quienes les digo, trabajamos con la narrativa, somos muy tiquismiquis, como es que se suicidó, ¿no? Es que se mató. Y ha muerto por suicidio, ha fallecido por suicidio. Es que cometió suicidio. A ver, tiempo. Cometer es un verbo legal. Y la persona no comete suicidio, la persona muere por suicidio. Suicidio consumado. Consumado es un término que se asocia a logro, a éxito. Y esto no es un logro, no es un éxito. Es una condición de sufrimiento que lamentablemente, ante este atrapamiento, ante esta pertenencia frustrada, ante esta derrota, ante esta percepción de carga, lamentablemente la persona, es que decidieron morir. Yo cada vez que escucho la palabra decidir, les digo, decidimos cuando tenemos al menos dos alternativas. Pero en una persona en donde estos mecanismos psicológicos están activos, aparece lo que muchos y muchas conocemos como visión de túnel. Y en la visión de túnel ya no hay dos alternativas, ya aparece una única para tratar de erradicar ese dolor emocional. Ahí no hay decisión. Entonces, les digo, los pongo sobre la mesa porque son componentes que justamente es lo que nos invitan a ver.
La teoría de los 3 pasos de Klonsky-May hablan del dolor, un dolor que, ojo, no solamente puede ser psicológico, sino también físico. Por eso consideramos que las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas y sobre todo, metiéndome un poquito a esto nuevamente, estos componentes ecosistémicos, la forma en cómo concebimos la enfermedad. No es la enfermedad en sí lo que produce el sufrimiento. No es el dolor per se lo que produce el malestar. Es cómo estamos concibiendo a la enfermedad, cómo estamos concibiendo el sufrimiento. Esto, aunado a esa desesperanza, y vean cómo desde Klonsky también habla de la falla en la conectividad. No hay una conexión. Y no hablamos únicamente de una conexión con otro ser humano. Klonsky y May hablan de una conexión con algo, con alguien que te permita anclarte a la vida. Precisamente una aplicación de esta propuesta son los planes de seguridad, porque los planes de seguridad, uno de los componentes precisamente tiene que ver con los motivos para vivir, porque la evidencia ha demostrado que cuando la persona tiene anclajes, es decir, está conectado o conectada con algo, con alguien, con una meta, un objetivo, con su animalito, con su mascotita, eso ya es un componente que puede reducir la posibilidad de llegar a la capacidad del intento. Entonces, estos son los puntos que de alguna manera, pues vamos planteando. Se quitó la imagen, ¿verdad? Déjenme, se las vuelvo a poner. Ahí está. Entonces, y ahí es donde, precisamente, vuelvo a plantearlo, encontramos desde esta misma propuesta esta capacidad que la persona puede adquirir para el intento, ya sea porque hay un entorno que de alguna manera tiene métodos accesibles, que eso es un reto, por ejemplo, para quienes radicamos en el sureste de México, sabemos que lamentablemente hay un método que es altamente común y que precisamente algo que tenemos la gran mayoría de las personas en nuestras casas son hamacas y que eso vuelve lamentablemente a uno de los métodos accesibles. Y ahí tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a aplicar estos principios en un contexto que implica un reto. ¿Qué hacen? Ya les había dicho, todas estas teorías responden a los mecanismos psicológicos que están organizando, que dan estructura a este tránsito hacia el intento. Pero como les decía hace rato, son teorías que nos están dando, sí, un margen maravilloso de comprensión, pero que quizás no alcanzan, como cualquier teoría, a responder por completo de dónde viene ese sufrimiento. Porque aquí es donde, nuevamente, surgen estas preguntas. ¿Por qué la persona está sintiéndose con pertenencia frustrada? ¿Qué componentes de su ecosistema inmediato están contribuyendo a esto? ¿Qué elementos de su entorno estructural, político, económico contribuyen a que la persona se perciba como una carga? ¿Qué narrativas todavía seguimos teniendo que hace que lamentablemente se fomente esta capacidad adquirida? Y fíjense, y aquí pongo un componente más actual sobre esta capacidad adquirida o esta capacidad para el intento que tienen estas dos teorías. Las redes sociales. Las redes sociales pueden fungir como una variable que también dota, lamentablemente, de capacidad. Les cuento un chismecito. Mi TikTok está educado para que me muestre contenido como si yo fuera una persona con rasgos de depresión y de condición de riesgo. Prácticamente el 80% del contenido que me arroja el TikTok en este momento es contenido que les puedo decir que me asusta, porque es contenido que es accesible para muchas personas. Es contenido que habla de desesperanza, es contenido que habla de hoy es mi último día. Y si bien de repente me meto a los comentarios y no, tienes nada, pero son narrativas que siguen estando ahí y que forman parte de esta capacidad adquirida que no estamos volteando a ver. ¿Por qué? Porque quizás no nos toca y ahí es donde entra precisamente este cuestionamiento. Entonces, por eso les decía, tenemos límites y reconocer los límites no es decir que es imperfecto. Reconocer los límites es parte precisamente de este caminar científico.
Porque ese sufrimiento no ocurre en el vacío. No apareció de la nada en la persona que lo está experimentando. Es un sufrimiento que tiene componentes ecosistémicos, componentes familiares, componentes educativos, componentes económicos, componentes históricos, componentes religiosos, componentes tecnológicos, de algún lado. Y claro, tampoco quizás vamos a poder encontrar precisamente el único elemento causal que explique este sufrimiento, pero sí es importante que cuando hablemos del sufrimiento, estamos hablando de un sufrimiento que está haciendo una pregunta que me suelen hacer cada bendito septiembre, porque cuando llega septiembre saben que como es el mes dedicado al reconocimiento y a la prevención del riesgo suicida, ¿no? Pues varias personas ubican que trabajo con el tema y entonces preguntan, Edgardo, ¿por qué Yucatán ha permanecido por más de una década en los primeros lugares en tasas de muertes por suicidio? Y yo les digo, volteemos a ver nuestro contexto social. Tenemos un entorno, un estado en el que la canasta básica es de las más caras del país, en donde los salarios es de los más bajos del país, en donde el acceso a una vivienda digna es cada vez más limitado para las personas, en donde una persona, si quiere encontrar un trabajo que medianamente le pague algo decente, tiene que trasladarse porque el servicio de transporte público es ineficiente por más de 2 horas, porque el derecho a una sombra o a protegerse de la lluvia no es para todos y todas. Porque quienes tenemos el privilegio de tener un auto, si hace mucho calor, prendemos el aire acondicionado. Si llueve, estoy protegido. Pero hay personas que todos los días tienen que enfrentar una situación en la que, claro, quizás en el ámbito clínico les podemos decir, sí, mira, es que es importante exponerte al malestar y que tengas recursos para poder relacionarte con ello. Sí, pero hay un contexto de políticas públicas que no está contribuyendo a que las personas favorezcan el estado de bienestar. Y se los digo porque precisamente un paradero, ¿cuántos paraderos, por ejemplo, para quienes radicamos en Mérida, tienen un techo digno para protegerte de la lluvia o del sol? Quizás para quienes no usamos habitualmente el transporte público, ni nos hemos dado cuenta. Pero son limitados los espacios de espera de un transporte que me va a dirigir a mi trabajo o que me va a llevar a mi casa, en donde yo tenga la oportunidad de estar en sombra o protegido de la lluvia. Entonces, por eso les digo, este sufrimiento no ocurre en un vacío, ocurre en un contexto en donde hay un entramado brutal de muchos elementos y en donde evidentemente los mecanismos nos van a ayudar a entender, pero no van a explicar por completo. Entonces, claro, desde la pregunta clínica, pues vamos a precisamente cuestionarnos qué está ocurriendo dentro de la persona. ¿Qué está ocurriendo en este análisis funcional de la conducta? Ponemos la conducta clínicamente significativa en el centro y entendemos entonces toda la secuencia. Y podemos entender las consecuencias de su conducta. Y podemos entonces poner todas las teorías que son maravillosas. Y que es importante hacerlo desde estos modelos basados en evidencia. Porque nos va a permitir identificar estos mecanismos de desesperanza, de dolor psicológico, de pertenencia frustrada, de capacidad adquirida, por supuesto. Pero aquí es donde entra esta pregunta crítica. ¿Cómo se producen? Y más incómoda aún es cómo se sostienen estas experiencias. Porque como les decía hace ratito, yo puedo dotarle a la persona, ¿no? Aplicando, por ejemplo, la maravillosa teoría, aplicación de la DBT. Mira, vamos a trabajar con esta estrategia, vas a aprender a relacionarte con el malestar, vas a trabajar la flexibilidad cognitiva. Ok, pero tenemos un contexto en el que sigue reproduciendo condiciones que están favoreciendo el malestar. Alguna vez lo he dicho desde un sentido crítico, que el ve a terapia se ha convertido en el pobre es pobre porque quiere. Porque pareciera que ir a terapia resuelve la problemática.
Pero justamente lo que les estoy invitando a reflexionar y al finalizar, dialogar, es precisamente de que sí, tenemos que promover que existan más espacios de atención en salud mental. Tenemos que promover que existan psicólogos, psicólogas educativos, educativas en los espacios escolares que permitan hacer un trabajo de identificación, de prevención, de acompañamiento. Pero no es la única respuesta. Se queda bastante corta porque tenemos elementos a nuestro alrededor que están sosteniendo estas experiencias de malestar. Y es ahí donde justamente quiero ir poco a poco invitándoles a esto. Ya les había mencionado eso. El lenguaje y cómo desde el lenguaje podemos construir una perspectiva. ¿Por qué yo insisto? Ya se los había mencionado, y ahorita acotándolo, ¿no? ¿Por qué yo insisto? Muerte por suicidio, fallecimiento por suicidio. Porque los análisis alrededor de los efectos Werther y los efectos Papageno nos dicen que un lenguaje neutro nos ayuda precisamente a relacionarnos con los fenómenos desde miradas menos estigmatizantes, menos culpabilizantes. ¿Por qué? Ya les había dicho, pero se los vuelvo a reafirmar, ¿por qué yo insisto en que decir decidió morir o decidió matarse es una narrativa culpabilizante que está ignorando por completo incluso el propio mecanismo psicológico que probablemente la persona experimentó? Que hablar de suicidio consumado o de intento fallido es una perspectiva moral que está juzgando la conducta. Por eso, el cómo nombramos el dolor sí importa. Sí importa cómo lo explicamos, cómo lo concebimos, cómo lo transmitimos. Porque la etiqueta clínica, claro, puede ser útil para la intervención en el ámbito clínico, donde corresponde. Pero corremos el riesgo de que esa etiqueta se convierta en la explicación o que culpabilice a la persona de su condición, cuando detrás hay problemas estructurales que están construyendo, sosteniendo y reforzando estas condiciones de malestar. ¿Podemos contra ellas como individuos o individuas? Probablemente no, pero mientras más tomemos conciencia, más podemos impulsar que las personas que tienen ese poder lo realicen. ¿Quién define entonces esta naturaleza del problema? Lo define inevitablemente lo que queremos solucionar. ¿Por qué hablamos de mecanismos psicológicos en este espacio? Pues porque evidentemente quienes nos dedicamos al ámbito clínico necesitamos comprender los mecanismos psicológicos. Pero tenemos que ir más allá para comprender que hay elementos que están produciendo ese dolor más allá de esos mecanismos. Por lo tanto, las teorías clínicas nos van a iluminar para la comprensión de estos elementos. Pero aquí es donde entra esta propuesta, que por cierto, no es un grupo de conocimiento homogéneo. Eso es lo interesante que tiene la sociología crítica. La sociología crítica se alimenta de perspectivas variopintas, se alimenta de distintas visiones científicas. No solamente se alimenta de la visión psicológica, sino como les decía hace rato, por eso, poniéndolo desde un sentido también crítico, ¿no? Ostentar la etiqueta de suicidólogo o suicidóloga implicaría conocimientos no únicamente de psicología, implicaría conocimientos de antropología, de historia, de sociología, implicaría conocimientos de economía, implicaría conocimientos de familiología, de política, de religión, porque es lo que precisamente busca la sociología clínica, revelar, hacer visible ese contexto. Un contexto que sí es importante ver e impulsar que los actores y actrices que están insertos en esos contextos también asuman la parte que les toca. El sufrimiento humano nunca ocurre en el vacío. Por lo tanto, la propuesta, ¿no?,
es una perspectiva ecosistémica, una perspectiva en donde el individuo forma parte de muchos ecosistemas y que precisamente necesitamos ver esos ecosistemas y ver cuál es nuestro rango de acción, pero no ignorar precisamente ese contexto. Voltear a ver esos elementos que nos permiten precisamente ir comprendiendo estos puntos que nos ayudan precisamente a todos estos elementos que nos están ayudando a comprender. Déjenme me regreso porque ya me di cuenta que aquí está. Muy bien, entonces, un entramado en donde la persona, ¿no?, está insertada en un contexto familiar, un contexto social, un contexto cultural, un contexto histórico, un contexto ideológico, un contexto político, un contexto económico, un contexto tecnológico, un contexto urbano o rural, un contexto ambiental, porque por ahí, ¿no?, quienes conocemos al doctor Paulino Sif, él ha sido muy insistente desde su marco particular de teoría de que el calor es un componente que explica o que ayuda a entender el comportamiento suicida en el estado de Yucatán, que tiene una propuesta bastante interesante, pero no la explica por completo. Necesitamos entender ese contexto. Es parten desde lo individual, lo relacional, es decir, yo como individuo, yo como alguien que se vincula y se relaciona, no solamente, como les decía, con otras personas, sino incluso con otros seres o con el mismo ecosistema. Institucional, comunitario y estructural. El sufrimiento, entender el sufrimiento como un ecosistema que es dinámico, que no es estático, y que justamente esa es la propuesta desde esta visión epistemológica que tiene la sociología crítica, decir, lo que están diciendo es maravilloso y hay que seguir trabajando en eso. Depresión como un componente o factor de riesgo en una persona en condición de riesgo suicida es dinámico. Mañana quizás ya se intervino la depresión, pero la condición de riesgo sigue presente. ¿Qué otros elementos de este contexto están favoreciendo que se mantenga? Por eso muchas veces quizás ahí es donde caemos en frustración de estar aplicando estrategias y dices, no hay cambios. Claro, porque estamos aplicando estrategias en los mecanismos individuales y que estos están insertos en un ecosistema que es dinámico. Ahí es donde es importante estar manteniendo esa mirada que nos permite ver más allá del individuo y entender precisamente esta complejidad. Por eso es una respuesta que casi digo todo el bendito tiempo, ¿no? Cuando hablamos de riesgo suicida, hablamos de complejidad. Una complejidad que es dinámica. A nivel individual, claro, entender ese dolor subjetivo, esos procesos psicológicos, esa capacidad adquirida, esa desesperanza, esos mecanismos en donde precisamente entramos aquellas personas que nos dedicamos a la psicoterapia, a la intervención clínica. Pero aquí es donde entonces empieza nuestro reto, el nivel relacional, ese entramado en los vínculos, en esa calidad funcional. Por eso, quienes han quizás participado en otros espacios en donde yo precisamente brindo formación sobre este tema, soy alguien que insiste mucho en la relevancia de la sesión de psicoeducación. Porque la persona no puede sola, no debe poder sola. Necesita un entramado relacional que acompañe el proceso. Y un mecanismo que puede favorecer ese nivel relacional es que en la sesión de psicoeducación se le explica al entorno social inmediato de la persona identificada con la condición de riesgo estas premisas actualizadas para romper con mitos, estigmas y favorecer entonces esto. En este nivel relacional también es donde entran, por ejemplo, propuestas precisamente como el modelo Espera, que precisamente dota de habilidades para que cualquier persona, no únicamente profesionales de salud mental, tengan estas capacidades para interactuar con alguien en condición de riesgo.
y que pueda entonces acompañar el proceso de tratamientos. Son modelos que están dando una respuesta desde otro marco y son modelos que son importantes considerar y tenerlos allí presentes. El nivel institucional, aquí ya hablamos entonces de cómo se han creado estas instituciones que limitan o favorecen según las características, según el contexto, según la idiosincrasia, según incluso el tono de piel, a que algunas personas puedan favorecer sus procesos de bienestar o puedan favorecer sus procesos de malestar. El acceso a la educación. Fíjense, algo que les comparto precisamente en este análisis, también dinamismo que yo mismo tengo, es que al inicio, precisamente al haber adoptado esta narrativa, sí debo confesar que las primeras veces era yo muy estricto y que incluso en foros yo intervenía, yo, oye, lo están diciendo mal, qué terrible, ¿cómo es posible? Con el paso del tiempo entendí que las personas están reflejando el conocimiento que tienen y que yo he tenido una estructura diferente que me ha llevado por un camino diferente y que me ha permitido reflexionar sobre las narrativas que probablemente no todas las personas tienen. Y ahí es donde es precisamente, y es algo que yo he insistido mucho cuando hablamos de suicidio o de suicidología, es incoherente que una persona que trabaje con el riesgo suicida empiece a crear estructuras excluyentes, cuando algo que necesita precisamente el abordaje, la condición de riesgo, es puentes, no la forma en cómo yo he invitado, ya no es una señalización, sino es una invitación a que conozcamos las propuestas narrativas para que entre todas las vayamos construyendo, para que podamos tener un marco lingüístico, narrativo, conceptual común que nos permita comprender el tema. Porque necesitamos puentes, no barreras. A nivel comunitario, como por ejemplo, uno de los componentes clásicos que se reflejan en las estadísticas de por qué en la gran mayoría de las regiones el 80% de las muertes por suicidio es de hombres, porque tenemos una cultura machista que sigue sostenida en nuestro contexto. Y que es importante acotar, y que es importante que desde estos enfoques sociológicos, antropológicos, históricos, también hagan la parte que les toca. Esos componentes educativos, esos espacios institucionales, en donde pueden incidir en estas narrativas culturales. Y obviamente, la estructural, en donde sí es relevante, necesario e incluso urgente en que nuestro trabajo empiece a reflejarse en políticas públicas. Y no solamente, les decía, en relación a la atención a la condición de riesgo suicida, sino en este sentido crítico, en esos otros componentes que seremos capaces de dialogar para que entonces esas políticas públicas no únicamente digan, necesitamos más psicólogos en las escuelas. ¡Wow! Política pública que va a solucionar las muertes por suicidio en nuestro estado. No, porque necesitamos más estructura social que permita que el acceso sea para todos y todas. Necesitamos más espacios que generen entornos en donde la persona no se sienta excluida o invalidada. Necesitamos políticas públicas que cuestionen este exceso de crecimiento en los montos de costos de las casas. Necesitamos políticas públicas que regule el cómo está creciendo Mérida, en este caso, poniendo como ejemplo, y la zona metropolitana, porque ya es cada vez más caótico salir de tu casa y avanzar siquiera 15 minutos, cara, ya te metes en un tráfico infernal al cual no estamos acostumbrados y acostumbradas. Y esas son políticas públicas y también forman parte de este contexto. Y también estamos que otras personas que tienen ese marco puedan también formar parte de esto. Entonces, tenemos a un síntoma individual, ¿no? Que justamente lo que sucede muchas veces es que este síntoma empieza a impactar en lo relacional. Eso es algo que sabemos perfectamente quienes trabajamos con depresión. Aparece el rasgo depresivo. Este rasgo depresivo impacta en la capacidad relacional que tiene la persona. Se empieza a aislar. Pero este aislamiento contribuye a que los otros rasgos depresivos aumenten. Y como aumentan, aumenta también el aislamiento social. Y entonces ahí tenemos un ciclo infinito.
que ahí propuestas como la activación conductual precisamente buscan romper. Tenemos mecanismos, pero esto va más allá de ayudar a que la persona realice una estructura, una activación conductual. Necesitamos entender qué es lo que está haciendo que la persona esté sintiendo este aislamiento, esta exclusión. O, por ejemplo, una saturación de los servicios de emergencia. Es maravilloso que tengamos el 800, 108, 8000, el 800, 108, 8000. Tenemos que promoverlo, sí, pero en algún momento va a ser insuficiente como mecanismo de respuesta ante la emergencia, porque, por cierto, es una estructura creada para la emergencia, no para la prevención. Seguimos ignorando esos componentes estructurales que están atrás, que están contribuyendo a que aparezca. Y entonces respondemos desde lo reactivo, no desde lo preventivo. La ausencia de posvención. Es increíble cómo, insisto, poniendo como ejemplo a Yucatán, en un estado donde tenemos más de 300 muertes por suicidio y que algunas investigaciones han encontrado que hasta 135 personas se ven afectadas en mayor o menor grado por cada muerte por suicidio, no tengamos estructuras de posvención, porque cada muerte está dejando secuelas significativas en la comunidad. Entonces, por eso les decía, la vulnerabilidad es dinámica. Es una propiedad, es un reflejo de un sistema. Una muerte por suicidio no es un fallo individual, es el reflejo de un sistema que no está contribuyendo ni favoreciendo vidas valiosas. Tomando un poco la frase de Marshall Lee. Y allí es donde es importante. Y ahí es donde entra esta propuesta, el cuidado como un principio que nos permita organizar. Cuidar de mí, cuidar del otro, cuidar la estructura, cuidar la narrativa, cuidar el vínculo, cuidar las políticas públicas. El cuidado tan necesario y que lamentablemente hay que decirlo, cada vez lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras tecnológicas, sociales, ideológicas que hoy se promueven y que ensalzan el individualismo. Primero tú, luego tú, después tú, y si aún queda algo, para ti. No te mereces eso. Límites, límites, límites. No sé si han visto ese TikTok, ¿no? De límites, límites, ni salía mi terapia, límites, 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 límites. Ajá, límites son barreras. Y lo que necesitamos son puentes. No solamente con el trabajo de riesgo suicida, sino en general. Entonces, la prevención se va generando como esta capacidad que va a emerger. No es, fíjense, y esto es algo que quiero poner en claro, por esto esta imagen de este entramado. No es únicamente la suma de terapias individuales exitosas o la suma de propuestas que nos ayuden a entender, sino es lograr que un ecosistema se coordine. Porque puede ser el mejor o la mejor psicoterapeuta aplicando DBT, pero si tu ecosistema, si el ecosistema en donde está inserto o inserta la persona consultante limita, ahí tienes un obstáculo altamente significativo. Pues necesitamos precisamente visibilizar, necesitamos que estos mecanismos empiecen a asumir la parte que les toca. Por eso esta frase que de repente yo incluso he repetido, ¿no? Una muerte por suicidio no es culpa de alguien, pero es responsabilidad de todos y de todas. Ya es una frase que voy a dejar de decir, porque cuando algo es responsabilidad de todos, en realidad no es responsabilidad de nadie. Y por eso hay que ya señalar con claridad qué es lo que esperamos de cada espacio, de cada elemento. Una responsabilidad compartida, pero que tenemos claridad de qué es lo que le toca a cada componente del ecosistema. En donde, claro, tenemos especialistas clínicos, como muchos y muchas de quienes estamos aquí, o muchos y muchas que conocemos,
en donde, eso sí, promovamos intervenciones psicológicas basadas en evidencia, por favor. Porque lamentablemente también hay que decirlo, y lo digo, insisto, ya no desde el dedo acusador, sino desde la reflexión. Lamentablemente siguen existiendo acompañamientos desde modelos que no han demostrado evidencia. Y eso es un riesgo para la persona con esta condición. Porque, insisto, aplicar un modelo basado en evidencia no es aplicar un protocolo indiscriminadamente en todas las personas consultantes. Es tener un marco que ha demostrado evidencia, es aplicar tu expertise como psicoterapeuta y es entender el contexto donde lo estás aplicando. Eso es verdaderamente psicoterapia basada en evidencia. Entonces necesitamos fomentar esto. Por eso, paréntesis de comercial, ¿no? Por eso, una de las propuestas como titular del espacio que atiende el tema del riesgo suicida en la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia es tener estos espacios de análisis y supervisión de cada. Si no es para aprender de las experiencias de otras personas, para ir trabajando desde la comprensión de distintos contextos, para nutrirnos y acompañarnos y crear puentes que nos permita tener recursos más contextualizados. Necesitamos que estas instituciones y estas comunidades tengan redes que sean accesibles, protocolos escolares. ¿Cuántos y cuántas de los que están aquí conocen a una escuela que tenga un protocolo de atención al riesgo suicida? Y por atención me refiero a prevención, atención y posvención. ¿Cuántos y cuántas conocen que tengan estos protocolos? O protocolos laborales. Chismecito, afortunadamente yo trabajo con una empresa que le he acompañado a desarrollar un protocolo de atención al riesgo suicida. Una de muchísimas. ¿Y cómo vamos a promover desde estas instituciones, desde estas comunidades, esta cohesión? No conozco ninguna, dice Pedro, lamentablemente. ¿Cómo vamos a recuperar esta cohesión? Fíjense, por eso les decía, volteemos a ver a otras ciencias. Hoy la antropología ha hablado justamente de cómo se han perdido ritos. Ritos que una de sus funciones era la cohesión social. Ritos que, si bien varios de ellos tenían tintes religiosos, pero que uno de sus componentes funcionales era esa cohesión, era esa integración. Yo a veces lo he dicho en sentido crítico. Hoy, a los vecinos que tenemos al lado de nuestra casa no le conocemos más que le subió 1 metro más a su barda. No sabemos quiénes viven a nuestro lado. No estamos creando comunidad. Tenemos grupos de WhatsApp, pero ni siquiera sabemos quién es cada quien. Entonces, aquí es donde es importante traer este sentido crítico, este sentido reflexivo, este movimiento que nos lleva a darnos cuenta de que hay componentes a nuestro alrededor que no están contribuyendo a esto. Lo que le decía hace rato, cuando revisemos estas teorías contemporáneas del riesgo suicida, esta pertenencia frustrada no es únicamente, bueno, el consultante tiene pertenencia frustrada, sino es qué componentes de su contexto están contribuyendo a que perciba esa pertenencia frustrada. Y por favor, políticas públicas. Nos urge. Ya se intentó, se ha intentado. Les prometo que desde el año 2023-24 hemos intentado trabajar una propuesta de ley. Lamentablemente, como no es un tema atractivo, se queda en la congeladora. Pues hagámoslo un tema atractivo. ¿Cuándo un tema se vuelve atractivo? Cuando muchas personas empiezan a exigir que exista esa ley. Porque si bien una política pública no mágicamente va a hacer que la estructura social cambie, pero al menos facilita que algo suceda. Hoy tenemos una ley de salud mental, en este caso, nuevamente, en ejemplo en Yucatán, que determina que de todo
el dinero que tiene el gobierno, únicamente el 8% está destinado a salud mental. Díganme, ¿qué rayos podemos hacer con un 8%? Comprar los gafetes de las personas que van a ir a las comunidades a hablarles platiquitas de 2 horas de riesgo suicida. Y lo digo desde un sentido reflexivo, no solo crítico. Entonces, obviamente que esta política pública es ineficiente, no porque sea en sí ineficiente, sino porque la misma estructura con que está configurada limita los recursos para poder intervenir, cuando salud mental es algo que está inserto en todo. Y necesitamos, sí, desde estos movimientos sociales que han surgido, desde estos movimientos feministas, desde estos movimientos de masculinidades, desde estos movimientos de psicología basadas en evidencia, desde estos movimientos que nos ayudan a entender, por ejemplo, la neurodiversidad, que también contribuyen a romper con estos elementos de exclusión. Porque al final de cuentas sí necesitamos que cada una de estas voces tenga una representación. Y necesitamos tomarlas para poder entenderlas. Vamos cerrando para poder, por favor, entrar al diálogo, que eso es lo más importante. No es la exposición se las pongo únicamente como una semillita. Pero lo que es más rico es el diálogo. Entonces, tenemos teorías clínicas que, claro, nos van a iluminar el mecanismo. Tenemos una sociología crítica que nos va a ver el contexto y una perspectiva ecosistémica que va a unir, no las va a confrontar, las va a unir teniendo como eje el cuidado. Y nuevamente esta frase que se repitió a lo largo de toda la presentación. El sufrimiento humano nunca ocurre en el vacío. No es únicamente un componente individual. No es únicamente un componente que la persona tiene en su cabecita y que nos toca a nosotros como clínicos acompañarla a que lo resuelva, sino que es una persona insertada en una serie de ecosistemas, en un entramado complejo, en donde necesitamos, yo por eso algo que insisto mucho, que esto dentro de los modelos basados en evidencia necesito documentar, pero algo que promuevo mucho como un componente es el pensamiento crítico, justamente. Porque esta capacidad le dota a cualquier persona, no solamente a las personas en condición de riesgo, de justamente tener un mecanismo que nos va a ayudar precisamente a cuestionar estos componentes. Dentro de estos marcos, les cuento así someramente, que precisamente vengo trabajando en una propuesta que se llama 7 emociones para comprender por qué alguien presenta la condición de riesgo, por qué alguien piensa en morir. Y que precisamente toma, en realidad no está inventando nada nuevo, nada más toma una estructura, un lenguaje que para la persona consultante le da más sentido, porque si yo le digo a la persona consultante, oye, me da la impresión que tienes pertenencia frustrada, ¿ah? Pero si yo le digo a la persona consultante, oye, me da la impresión de que estos pensamientos de morir han aparecido porque has estado experimentando culpa, insuficiencia, incapacidad, desesperación, desesperanza, soledad, sufrimiento. Tengo una estructura que me permite comprenderme. Y esa misma estructura explicada al entorno social inmediato les ayuda también a decir, ahora entiendo que no es que era una persona loca, trastornado, que quería llamar la atención o que estaba buscando manipular, era una persona que estaba sufriendo. Es una persona que está sufriendo. Una alegoría, y con eso ya cierro para poder dialogar, una alegoría que yo repito en cada primera sesión y en cada sesión de psicoeducación con consultantes con condición de riesgo es, incluso hagan el ejercicio ahorita. Imagínense a su ser querido con una condición crónica de dolor físico. Es decir, a su ser querido vive todos los días con dolor. Pero este ser querido afortunadamente tiene un contexto que favorece, que tiene los medicamentos que ayudan a reducir de forma importante el dolor. Tiene
a una persona psicoterapeuta que le ha dado las herramientas psicológicas más innovadoras para que también desde estos mecanismos psicológicos también reduzca el dolor. Y también tiene una percepción de apoyo social que también contribuye a la reducción del dolor. De tal manera que este ser querido que presenta dolor crónico, hay días en que parece incluso que no tiene absolutamente nada. Sin embargo, imagínense por un instante que un día a este ser querido algo no le funciona. No sabemos si el medicamento, no sabemos si la técnica o estrategia psicológica, no sabemos si la percepción de apoyo social, pero nuestro ser querido tiene una crisis de dolor. Y nuestro ser querido, al empezar a sentir esta crisis de dolor, empieza a manifestar, empieza a decir, empieza a quejarse, empieza a gritar, por favor, no puedo con esto. Es demasiado, me quiero morir, por favor, mátame. Pregunta que siempre le hago a las personas cuando están en la sesión de psicoeducación. ¿Iríamos con este ser querido que está teniendo una crisis de dolor a decirle, oye, te pasas, exageras, no es para tanto, haces un drama en un vaso con agua? Hay personas con mayor dolor que el tuyo, ¿eh? Solo lo estás haciendo porque quieres manipular. Qué dramático, qué dramática. Ten fe, échale ganas. Decreta y el universo te va a aliviar de ese dolor. ¿Iríamos a decirle esto a nuestro ser querido que está teniendo en este momento una crisis de dolor? No, ¿verdad? ¿Y por qué si lo hacemos con las personas que presentan una crisis de dolor psicológico? Pensemos en que afortunadamente no hicimos eso, sino que nos fuimos a buscar a un profesional de la salud física, a alguien de medicina, a alguien de enfermería, y ayudaron a reducir esa crisis de dolor. Nuestro ser querido ya está descansando. Iríamos a decirle en ese momento de descanso frases como, oye, ¿qué te pasa? Asustaste a todo mundo. Qué manipulador, qué manipuladora eres, qué egoísta. ¿No te diste cuenta que por tu conducta nos echaste a perder todo? Iríamos a decirle eso a nuestro ser querido que acaba de salir de una crisis de dolor y que en este momento se está recuperando. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. Y entonces, ¿por qué sí lo hacemos con alguien que tuvo una crisis o que tuvo un intento? Muy bien, cuéntenme, dudas, preguntas, inquietudes, quejas, sugerencias, chismes, zapatazos, globazos, flores, premios Nobel, todo es bienvenido en este momento para generar un ratito de diálogo, porque me imagino que si a lo mejor nos quedamos aquí nos da la medianoche, pero al menos un ratito de diálogo, por favor. Fer, adelante. Primero que nada, buenas noches, Edgardo. Qué gusto tenerte en esta masterclass el día de hoy. Bueno, la noche de hoy. Noche ya. Tengo una pregunta, pero bueno, ya usted me dirá si está conveniente. ¿Cuál diría que es el mayor error o mito que todavía se comete al hablar de la prevención de suicidio? El mayor error o mito que sigo percibiendo es asociarlo a la depresión. Ese sigue siendo un componente. Buscar el trastorno mental como el componente que lo explica. El que está de moda es la TLP. El TLP, el trastorno, sí, el trastorno, el TLP. Es decir, este error metodológico en donde estoy buscando el diagnóstico para tratar la condición de riesgo. Ese considero que es el mayor error o mito que hay aún en nuestros días. Si alguien tiene otro, sería maravilloso, porque ese es el chiste, generar diálogo. ¿Tú qué piensas, Fer? ¿Te cuadra, no te cuadra? Sí me cuadra. De hecho, como que esa pregunta la tengo muy, como que siento que hay mucho mito
como que hay mucha desinformación en la parte del tema. Entonces, yo creo que un mito, y justamente me ha pasado con pacientitos, que por ejemplo, cuando está la parte de autolesiones, ¿no? Te dicen, es que se lo hacen porque se quieren morir. Y hoy justamente una paciente me dijo, es que realmente no lo hago porque me quiero morir, lo hago porque quiero ayuda, y no sé cómo pedirla. Entonces está como este mito incluso de que la persona quiere morir, cuando la realidad puede ser muy diferente. Totalmente. Una de las principales funciones de la conducta de riesgo no es la búsqueda de muerte, es como estrategia para afrontar este malestar. Es la única alternativa que ya se presenta ante el agotamiento de otras alternativas, querer erradicar ese dolor psicológico. Y como tú decías, hoy, por ejemplo, algo dentro de este desarrollo histórico es, ya no se utilizan conceptos como gesto suicida. Hoy es más largo, pero es más claro, conductas autolesivas sin intención de suicidio, casi para los cuates y las cuatas. ¿Por qué? Porque efectivamente, como has dicho, las conductas autolesivas no siempre tienen intención de suicidio. Sin embargo, sí las ponemos al mismo nivel de riesgo porque aunque no se tenga intención de suicidio, vamos a llamarlo así temporalmente, un mal cálculo puede provocar la muerte, además de que, muy ad hoc con las teorías que revisamos hoy, va generando capacidad adquirida. Y por lo tanto es un factor importante de riesgo que sí puede, voy a utilizar esta palabra con mucha delicadeza, no en su totalidad, pero que puede predecir un intento futuro. Predecir no como garantía, sino que obviamente aumenta de forma significativa la posibilidad. Maravilloso, gracias. ¿Quién más? Por ahí vi que Pedro lo levantó y luego lo bajó, pero ahorita ya la tiene Mercy. Mercy, adelante. Hola Edgardo, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta importantísima y súper interesante masterclass, pero a mí me deja pensando mucho, no sé si es mi perspectiva, pero tú eres el experto en esto. No Entonces, soy experto. con toda la experiencia que tú tienes, quisiera yo saber tu opinión acerca de... Yo cada vez veo más casos en niños, en personas de menor edad, y es muy preocupante las situaciones que se dan al respecto. ¿Qué opinas? O sea, digo, yo sé que son muchas partes del contexto, ¿no? Que habría que observar en cada caso, pero no puede haber algo que pudiéramos hacer para tratar de minimizar ese impacto o de ayudar de alguna forma. Oye, pones uno de los temas tabús dentro del tema tabú. O sea, es uno de los temas más complicados, ¿no? El suicidio infantil. Voy a poner algunos componentes que desde mi marco personal puedo analizar. No es la verdad, como lo platicamos hoy, sino es... Y lo voy a resumir en algo. Hoy tenemos infancias y adolescencias huérfanas. Y por orfandad no me refiero a la ausencia física del padre o de la madre, sino que tenemos un contexto tecnológico que está favoreciendo la desconexión. Componentes que fuimos mencionando a lo largo de nuestra plática. Entonces, claro, tienes un componente en donde el contexto, tomemos en cuenta que no estamos diciendo que el pasado era mejor, pero eran contextos diferentes en donde habitualmente, por cuestión histórica y cultural, había una persona que acompañaba a las infancias, comúnmente mamá, y que por lo tanto, pues era un factor, un guía de protección o de riesgo, independientemente. Pero que hoy, ¿no? Por el mismo contexto económico, por eso decía, no, el sufrimiento no surge en el vacío. El contexto económico, pues ya no nos alcanza. Obliga, ¿no? O favorece que papá y mamá estén fuera, que quienes brindan los cuidados primarios son abuelos y abuelas, y seamos sinceros y sinceras, abuelos y abuelas ya no tienen la energía para educar. Su papel es deseducar. Yo lo digo con mucho cariño para mi suegra. No, es su papel.
Y no me voy a pelear con ese papá. Es decir, que le toca. Ya fue mamá en su momento. No le toca educar a mis hijos y a mi hija. Pero, y luego tenemos también este elemento tecnológico, en donde hoy las niñeras están siendo estos aparatitos. Y en donde, y es algo que yo he enfatizado muchas veces, esto en el sentido estricto es un peligro para alguien menor de 16 años sin una guía, porque lo sabemos, el desarrollo neurológico aún no está consolidado, ni para los que ya estamos más grandes, caray. Imagínense para alguien menor de 16. No por nada existen políticas públicas en otros países que han llevado a la regulación de que no puede tener una red social a alguien menor de 16 años. No se sacaron eso de la manga, se lo sacaron precisamente de este análisis. Entonces, ahí tenemos un componente. Lo que les decía hace rato, igual, Mercy, hoy tenemos menos estructura social. Antes era muy común que sabías quién vivía a tu lado y entonces de repente, oye, hijo, llegas a la casa, pero oye, cualquier cosa está la vecina o te quedas allá y cuando yo regrese, hoy como no sé quiénes son, quédate ahí. Y a lo mejor te pongo una camarita donde medio te puedo vigilar, pero nada más, pero ahí estás, nos comunicamos con el celular, pero es un celular sin restricción, sin mecanismos de vigilancia, en donde, por ejemplo, algo que, fíjate, que parece que no está relacionado, pero hay que ponerlo sobre la mesa, caray. Sí ya revisaron uno de los datos de cuál es la edad actual de exposición a la pornografía. ¿Alguien lo tiene? Ya se redujo. Y ahorita estamos teniendo a niños y niñas de 8, 9 años que ya tienen exposición a la pornografía. Oye, Edgardo, ¿qué tiene que ver eso? Pues mucho. Es un componente dentro de este ecosistema que está contribuyendo precisamente a este fenómeno complejo. Eso es lo que nos invita a la sociología crítica. No es únicamente chispas, hay mecanismos que están haciendo que los niños y las niñas estén pensando. Sí, pero hay que ver cuáles son estos mecanismos, estos contextos que están haciendo que estos mecanismos se activen. ¿Te ayudó, Mercy? ¿Dudas, preguntas, complementos? No, podría quedarme a hablar 1000 horas aquí de este tema que me interesa muchísimo, pero te agradezco, sí. Edgardo, Gracias. tengo aquí algunas preguntas que hacen las personas que están participando en Facebook. Pamela McDonald pregunta, ¿cómo acompañamos al paciente en una sociedad que dicta el individualismo? Hacer comunidad es un acto rebelde hoy en día. Hacer comunidad es un acto rebelde hoy en día. Algo que tiene la propuesta de la DBT, que hay que contextualizar en Latinoamérica, es precisamente que hay grupos de apoyo, ¿no? Sabemos que la DBT tiene 3 componentes: el acompañamiento individual, los grupos de apoyo y el trabajo que hacen precisamente en las llamadas telefónicas y el trabajo obviamente integral de estos 3 interventores o interventoras. En algún momento lo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo aplicamos DBT en un contexto que dificulta que se pueda aplicar tal y como está propuesto? Bueno, aquí es donde aparece la creatividad, en donde tiene que aparecer estos elementos creativos, ¿no? Una propuesta ya se las comenté. Al menos yo lo que hago por protocolo es la sesión de psicoeducación. Es obligatoria. No es negociable. No garantiza que el entorno social cambie, pero sí va a dejar semillitas muy similares a las que espero estén teniendo en este momento. De dudas, de preguntas, de inquietudes, de cuestionamientos de estos mitos, estos estigmas, y ya con eso ya hay una ganancia significativa. La segunda es, no siempre tiene que ser, vamos a hacer, porque también lo he escuchado mucho, vamos a hacer grupos de acompañamiento. No, vamos a promover espacios de encuentro social, cultural, deportivo, artístico. Si la persona es creyente, aunque no, yo no sea creyente, promoverle también, porque va a generar conexión. Acuérdense que, como lo decía, las mismas propuestas teóricas lo dicen, la conexión no únicamente se da con otra persona. Fíjense, algo que yo les comparto a varios consultantes cuando me dicen, Edgardo, es que mi existencia no aporta absolutamente nada al mundo. Y yo les digo desde un sentido crítico, reflexivo e irónico, ¿sí te has dado cuenta que cada vez que exhalas, este dióxido de carbono te conecta con el arbolito que tenemos aquí en la puerta? Porque eso es el alimento de ese arbolito y te genera una conexión.
Si bien no va a ayudar a que dejes de sentir que no perteneces, al menos sí empieza a cuestionar esta percepción de no pertenencia. Por eso les decía, promovamos el pensamiento crítico. Algo que yo hago mucho aquí es, vamos a cuestionar estos constructos sociales y culturales que están contribuyendo a tu malestar, caray. Si tienes un entorno familiar que te está diciendo que para que tú consideres que eres alguien de éxito, conseguir 1 millón de pesos, pues quizás no vas a poder conseguir el 1 millón de pesos en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Fíjense, paréntesis, justo, reciente, hace unos días atendí a un consultante que recientemente cumplió 19 años. ¿Se imaginan? Les voy a dar una pista. El Mundial de Fútbol. ¿Se imaginan cuál fue su componente de comparación? Jafet, ¿quién fue? ¿Con quién se comparó este consultante que recientemente cumplió 19 años? Con Lamine Yamal, ¿no? Totalmente. Vean cómo este ecosistema tecnológico ya no solo te comparas con el que está al lado, sino que yo de 19 años no estoy haciendo absolutamente nada con mi vida y alguien de mi misma edad es campeón del mundo. Vean, y ahí tenemos que generar el pensamiento crítico para que entonces, en este caso, en el consultante que estoy acompañando, le permita cuestionar que el contexto de Yamil Yamal pues ha favorecido que hoy sea campeón del mundo, pero que su contexto en este momento quizás no. Espero haberte dado allí algunas pistas para ello. ¿Qué otra pregunta? Gracias, Edgardo. Preguntan también por Rosario Murillo. En un mundo ideal, sin limitaciones de ideologías, de presupuestos, etcétera, ¿cuál sería la política pública ideal para abordar el tema? En un mundo ideal, me encanta, bueno, es complejo. ¿Cuál sería la política? No, es que no hay una, son políticas. Tendríamos que hablar de políticas de salud mental, de vivienda, de economía, de salud física, políticas de cultura, políticas incluso del el derecho a trasladarte en tu territorio. Porque si bien aquí en Yucatán, por ejemplo, considerado el estado más seguro, no tenemos ese problema en cuanto a dónde ir, ¿no? Tenemos espacios, por ejemplo, estados en donde ir incluso a la esquina representa un peligro. Y ahí necesitamos una política pública. Entonces, en este mundo ideal, no necesitamos una, necesitamos muchas políticas públicas que atiendan a todos estos ecosistemas. Leyes en educación, leyes laborales, leyes culturales, leyes en salud, salud física, salud mental, leyes de economía que regulen, leyes de urbanismo, muchas políticas públicas. Por ahí vi una pregunta sobre posvención. Ahorita les contamos un chismecito. Nuestro Hay precio. alguien con la mano levantada. A ver, échenle, no sé dónde anda. Era la persona Pedro Isaac Hernández. Pedro. Queridísimo Pedro. Buenas noches. Buenas, Has querido. has tocado un punto muy importante referente al suicidio infantil. Desafortunadamente, he tenido el amargo privilegio de atender a 2 niños de 9 años fallecidos, los dos por asfixia por ahorcamiento. Y desafortunadamente, cuando tocamos el tema, es sumamente delicado dentro del mismo tabú. Eso referente aquí a Tabasco, y créeme que no ha terminado julio y desafortunadamente aquí en el estado esto está intenso y es un tema del que desafortunadamente nadie quiere hablar. Dirías tú, chismecito. La guardia de lunes por la noche llegó una adolescente de 16 años. No sé exactamente cuántas risperidonas se tomó y no daba la accesibilidad la tutora para saber si había tenido intentos previos o más datos. Se le hizo un lavado gástrico y por protocolo se mandan a psiquiatría, pero la señora firmó la revocación y
créeme que me quedé bastante preocupado porque pues la orientación se le dio dentro de las posibilidades que uno tiene y dentro de las que la institución te permite. Pero a pesar de que le traté de ser más empático y de establecerle lo que tú mencionabas, de que buscara la ayuda profesional, de que era necesario la valoración por psicología, el seguimiento, también por psiquiatría, la señora ahora sí tenía una indiferencia, no sé si lo tomó como un berrinche de la hija o no sé cómo interpretarlo, pero créeme que a mí sí, que no era yo nada de, ahora sí, no tengo ningún parentesco, sí me quedé bastante preocupado. Y he notado eso que mencionan ustedes, cada vez el rango de edad son más jóvenes. Y mira, ya vieron lo de la semana pasada, o sea, ya vieron que el video era demasiado explícito. Y desafortunadamente el que anda circulando hoy, el del maestro, ¿no? Que nunca se le dio el beneficio de la duda. Y como tú mencionas, es tan complejo y multifactorial, pero te repito, desafortunadamente en la institución en la que yo trabajo, en teoría, ni el código 100 tienen activado, o sea, y créeme, me ha tocado, y por eso he tenido la necesidad de estar preparándome y abordando este tipo de temas, porque yo sí estoy viendo, y te vuelvo a repetir, mi muestra de población, el universo, no es tan grande quizás como la que ustedes manejan, y en el 2023 teníamos el puesto número 13 a nivel nacional, 2024 en el octavo. Quizás nunca lleguemos a un tercero, pero un cuarto o quinto sí estoy seguro. Y sabes que trabajamos con subregistros, pero yo sí veo la necesidad y no sé si porque estoy metido en el tema con ustedes, buscando con instituciones para seguirme preparando, pero yo sí veo cómo no ha terminado julio y te puedo garantizar que es impresionante en mi estado que no es tan grande la cantidad de intentos y la cantidad de fallecimientos por suicidio que se han llevado. Y desafortunadamente, cuando tú tocas este tema, igual en las oportunidades que he tenido que llevar el espacio, lo hago de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud y cuidando, como bien mencionas, la narrativa. Pero es complicado porque lo que tú mencionas, las iniciativas de ley, hay gente que está, promueve y promueve y promueve y desafortunadamente, como mencionas, se quedan en el congelador. No sé si es porque es un tema que no venda, no sé si es un tema que en campaña no levante, porque veo a la gente más preocupada por la muerte médicamente asistida que, o la prevención o lo que tú mencionas, el presupuesto destinado a la salud mental. Te agradezco el espacio y sobre todo la oportunidad porque es verdad, de las experiencias de todos nos enriquecemos más. Gracias. Totalmente, Pedro. Muchas gracias también por compartir esta perspectiva. No, yo creo que justamente es lo que estamos buscando, ese intercambio, ese diálogo y esa visibilización. ¿Qué dice mamá Marisol? Hola Edgardo, buenas noches. Antes que nada, agradecerte por hacer visible lo invisible, ¿no? Por tomarte este espacio y este tiempo para compartir de manera eh, altruista, desinteresada, con ganas de hacer que esa información baje a un punto donde sea comprensible para los colegas que se están iniciando o les interesa este tema, ¿no? de riesgo suicida. Pues agradecerte mucho esta plática, este apoyo, esto que estás haciendo desde el comité, desde tu comité. Y puntual, ¿no? También para aquellos que se están formando, aquellos que ya tienen el conocimiento y abarcan esta población, es importante como psicólogos, como especialistas, poder cuidarnos, poder crear esta comunidad y esta red de apoyo a nosotros profesionales, porque el desgaste que puede implicar atender a la población con alto riesgo suicida para nosotros psicólogos es altísimo. Queda un burnout, quedamos agotados física, emocional,
impresionantemente y entonces poder seguir fomentando esta, desde DBT, ¿no? Serían las consultorías, que es ese trabajo terapéutico que tenemos entre los profesionales para poder liberar la sobrecarga que hay, atender a pacientes con alto riesgo suicida. Sí, es importante también considerarlo, aquellos que estamos en este interés, aquellos que estamos iniciando la formación o estamos en este proceso formativo, cuidarnos entre nosotros y crear estos, no solo comités, sino estos grupos de consultoría, de apoyo, de redes de apoyo, como ustedes quieran describir y apoyar. Entonces, desde la sociedad y desde el comité de Edgardo, estamos procurando también que nosotros profesionales tengamos este cobijo, este apoyo, esta red sólida, fuerte, basada en evidencia para cuidarnos a nosotros también como profesionales. Así que, Edgardo, muchísimas gracias por tu labor. Gracias, Mari. Y Jorge, yo creo que con esa cerramos para darle el espacio a nuestro querido Preci. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, disculpen por la doble conexión, tuve ahí unos problemas con la tecnología, pero la verdad es de que me parece muy afortunado que la noche de hoy nos hayas informado con pues una teoría basada en estudios de casos, ¿no? Me tocó ser en la administración pasada responsable de prevención del suicidio en la jurisdicción sanitaria número 3 y lo que decía la psicóloga es una frustración muy alta. En el sur del estado somos la zona más de las más marginadas del estado. No contamos en salud pública con psiquiatra. Hay muy pocos psicólogos. La cobertura es muy reducida y desafortunadamente también sucede que muy pocos psicólogos dentro del sistema tienen una formación en intervención de crisis y toda la parte de protocolo que debemos llevar, ¿no? Y créeme que a pesar que estuve allí 3 años, el día de hoy me voy con una perspectiva más profunda y lo agradezco, ¿no? Y no me queda que tenemos que, pues, tener esa información y aportar un granito de arena, ¿no? Probablemente no podamos solucionar, pero sí podemos aminorar esa tasa, ¿no? Que cada vez es más amplia y sobre todo aquí en el sur del estado, si ustedes leen los periódicos, es altísima en todo el sur del estado. Pues era todo, muchísimas gracias. Gracias a ti por compartirnos tu experiencia, porque justo es lo que va nutriendo. Pues muy bien, pues de mi parte les agradezco muchísimo la atención. Les cedo entonces a David el espacio. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias por tu capacitación. Gracias por toda esta información que nos das. Gracias a todos los que se han conectado, tanto por Zoom como por Facebook. Realmente el tema del suicidio es algo que me ha tocado manejar. Yo estuve 15 años trabajando en la Secretaría de Salud y es muy triste cómo ver que a pesar de que pase el tiempo, tristemente seguimos igual, ¿no? Estamos en cifras muy altas a nivel nacional. Duplicamos la media, estamos en los primeros lugares. Hay muchas cosas que como sistema están fallando. Creo que es importante subrayar que sin un presupuesto no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay un presupuesto que esté destinado para la salud mental, tristemente. Los pocos especialistas que hay están concentrados, todos en Mérida. Eso nos perjudica mucho la atención dentro del interior del estado, las actualizaciones también que se dan a los profesionales que estamos al frente día con día es muy poca. Entonces hay muchos huecos que tenemos. Por ejemplo, como estado no tenemos un hospital psiquiátrico infantil, a pesar de que las tasas han incrementado 3-1, tanto para la parte de menores como adolescentes, ¿no? Entonces,
hay muchas cosas que estructuralmente no están funcionando como debe ser. Hace poco subí una frase que dijo la doctora Froxam en un curso que fuimos a España, que mencionó, no puede haber salud mental sin justicia social. Son cosas que van de la mano. O sea, no podemos buscar una buena salud mental si no tenemos esta justicia social. Como tú bien mencionaste, Edgardo, o sea, yo creo que las cosas han estado cambiando económicamente, socialmente, la cuestión del crecimiento de la ciudad, las exigencias del día a día, que eso es lo que nos agota y llegamos al punto de no poder, ¿sí? Entonces, creo que esta visión crítica y realista de las cosas es muy importante para que podamos hacer una buena intervención. No podemos hacer una intervención solamente basándonos, por ejemplo, en un modelo terapéutico. Eso es algo que no está funcionando, ¿sí? Ni siquiera hay presupuesto para ello. También es importante señalar que, al menos en el tema de suicidio, sí estamos trabajando con alto riesgo. Es decir, que si hacemos intervenciones no basadas en evidencia, intervenciones que no sean eficaces, está en riesgo una vida. Entonces, también tenemos que tener esta responsabilidad de prepararnos ante estas situaciones, pero también de tener una visión crítica de las cosas. Para poder cambiar, hay que señalar lo que no está funcionando, ¿sí? Les comento, chicos, que hemos estado trabajando con Edgardo como titular del Comité de Prevención y Atención al Suicidio. Y hemos estado trabajando en estos últimos meses en una formación que vamos a tener en septiembre. Sí, estamos muy orgullosos, muy contentos de anunciar que a partir de septiembre, del 19 de septiembre para ser específicos, vamos a tener el primer diplomado internacional especializado en suicidología. ¿Qué quiere decir especializado en suicidología? Que no nos vamos a basar solamente en un modelo de intervención, sino como bien dijo Edgardo, para que nosotros podamos entender el fenómeno que vamos a estar estudiando, tenemos que observarlo desde distintas aristas, desde distintos puntos. Entonces, nos hemos tomado a la tarea de reunir especialistas, no solamente de psicología, sino también especialistas en sociología, en antropología, ¿sí? En medicina, para que podamos tener una perspectiva integral, no solamente de la prevención, sino también de la intervención y de la posvención también. Aquí quiero mencionar algo muy importante, que las investigaciones más recientes que nos está aportando la sociología es que cuando hay un caso de suicidio, tenemos que intervenir comunitariamente. No lo estamos haciendo, ¿sí? No estamos haciendo esa intervención, pero ni de la familia. Hay muy pocos espacios para las familias y para la parte de posvención, a pesar de que los estudios nos están señalando de que eso es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo decir de que vamos a tener de forma permanente, de forma anual, este diplomado especializado, que es un diplomado internacional, porque va a haber mucha gente, va a haber maestros tanto de México como de España, como de Perú, como de Argentina, ¿sí? Como de Costa Rica. Y no solamente vamos a tener profesores
de otros países, sino que van a estar los mejores con nosotros. Por ejemplo, el creador del modelo Espera va a estar con nosotros como profesor. Entonces, les invitamos, chicos, les invitamos tanto Edgardo como yo, presidiendo a la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia, que pasen la voz, pasen la información, que vamos a tener esta formación a partir de septiembre. Y queremos darle también una noticia que esperamos este workshop para darla, que es que de aquí, de este jueves al próximo domingo, vamos a tener un 50% de descuento en la formación. Entonces, cualquier cosa que les interese, pueden contactar a Jafet. Está ahí la información en los carteles para que puedan contactarlo y que podamos ir actualizándonos, formándonos, especializándonos en un tema tan importante, al menos para aquí, para el sureste, como es el suicidio, ¿sí? Y en un tema de que, en cierta forma, todos hemos estado en contacto, ya sea con algún familiar o alguna persona conocida que está pasando por esta situación. Entonces, quiero felicitarte, Edgardo, agradecerte una vez más. Muchas gracias por capacitarnos, muchas gracias por ayudarnos a esta formación, que creo que es básica. Yo creo que tanto la parte de suicidio, violencia, adicciones, son temas que tenemos que ir tocando, pero sobre todo dejando la semillita. Y esta semillita que ofrecemos desde la Sociedad Yucateca de Psicología Basada en Evidencia es dejar esta formación de manera fija y de manera continua. Así que muchísimas gracias, Edgardo, muchas gracias al equipo directivo de la sociedad, gracias a todos los que se conectaron y gracias a todos por seguirnos y por recomendarnos y por confiar igual en nosotros. Muchísimas gracias. Si quieres, Yafet, te